Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Lo Claro a través de TV Quisqueya, Dislatino, señores, Slim, cubriendo todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. En República Dominicana, Canal 8, Vega TV, señores, Vega TV. Ahí en Vega TV usted lo encuentra en el canal 48, en el 52 de Artiz. Estamos en todas nuestras redes sociales. El día de hoy, Indira no estará con nosotros, pero sí está con nosotros y lo vamos a recibir a nuestro hombre de deportes, Juan de Dios Gil. ¿Cómo estás? José, buenas tardes. Perfectamente. En un día, José, precioso en la ciudad. Totalmente diferente a ayer. Según City Field, bajo una llovizna la tarde, la noche completa. Pero hoy es totalmente diferente. Temperatura súper buena. Se acerca el verano, José. Mis amigos, hoy vamos a tratar los temas de los aranceles del señor Donald Trump. Unos dicen que este señor le ha perdido la cabeza. Otros, que son muy pocos, dicen que simplemente es sabio. Vamos a hablar del alcalde Eric Adams. Vamos a estar conversando también sobre la directora del Seguridad Nacional. Vamos a hablar también de las personas, fueron dos personas que hicieron bombas molotov y las tiraron, como le digo, a distribuidores de Tesla. Y otras muchas noticias más, señores, porque a aquellos que creían que la situación del hoyo de Frusia, que creían que los mosquitos y el pequeño Haití se iban a quedar como nada después de la marcha, hoy les tengo una noticia para ustedes. Así que vamos a entonces una pausa y venimos con los deportes. ¿Qué les parece? Señores, buenas tardes una vez más. Aquí estamos con los deportes. En Grandes Ligas, ayer victoria de los Yankees y victoria de los Metros. Los Metros 3-2 y los Yankees 10-4. Hay que decir que los Yankees tienen récord de 6-2, tienen 20 para la calle en los primeros 8 partidos. Aaron George lleva 6 jonrones y sin duda es de las piezas más importantes que hay en Grandes Ligas en temporada regular. Aaron George es el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en sus primeros 1000 partidos que tiene 320 jonrones. El que más cerca estuvo fue Ryan Howard con 279. Ahora, Aaron George es totalmente diferente en playoff. Muy, pero muy diferente. Tiene 220 turnos en playoff, batea 205 con 16 para la calle, 86 ponches, con un OPS apenas de 7.68. Y nosotros criticamos a Alex en un momento dado, cuando Alex, temporada 2005, 2006, 2007, en 44 turnos disparó 7 hits. Fue un slump. Pero de Aaron George, en postemporada, no es un slump. Es simple y sencillamente que no batea. Ahora, en regular, sin duda es de los mejores del negocio. Si no es el mejor, repito, tiene 320 para la calle en los primeros 1000 partidos. Vladimir Guerrero está por negociar un contrato de 14 años con su equipo de Toronto. Y qué bueno para Vladimir Guerrero y para Toronto. Toronto sin Vladimir es totalmente diferente. Si lo dejan ir, entonces no tendrán chance en el Este Liga Americana. Ahora es un 33% menos que el contrato de Juan Soto. 500 por 14 años. El de Juan, 765 por 15 años. Son peloteros más o menos parecidos, claro, no iguales. Porque lo de Juan con su OPS es inalcanzable. Se envasa constantemente. Y eso es lo importante de Juan. Y es por esto que le gusta tanto a los gerentes en Grandes Ligas. Es que él se envasa de una forma u otra y hace que los lanzadores trabajen en demasía. Enhorabuena para Vladimir Guerrero y ojalá haga esas negociaciones
en estos días. Los Dodgers siguen obteniendo victorias. Está más que demostrado que el que invierte en el béisbol definitivamente tiene todo el chance de ganar. Este equipo ha hecho inversiones para ganarle a todo el mundo, para avasallar a todo el mundo. Y en esto estamos más que convencidos. En el oeste de Liga Nacional, aparte de ellos, hay dos equipos jugando un gran béisbol, que son los Padres de San Diego y el equipo de Arizona. Arizona, he dicho, que tiene un picheo muy bueno y su ofensiva no es mala que digamos. Los Padres están jugando por encima del promedio. 7 victorias, están demostrando que no son segundos de nadie. Vamos a ver cómo le va al final del día a este equipo de los Padres de San Diego. El equipo de Houston es un equipo que luce totalmente decaído, sin dos figuras, Carl Tucker, que es en este instante de los Cachorros de Chicago, y Alex Bregman. Le hace mucha falta a este equipo de Houston. Ahora, equipo que se ve más o menos bueno, más o menos. El equipo de Boston, la gente lo ve en el sótano, yo lo veo totalmente diferente. Este equipo con Alex Bregman tiene una dupla muy buena con Rafael Devers. Rafael Devers, que comenzó muy lento, hoy está jugando un gran béisbol. Y como vaya Devers y Alex Bregman, entonces así mismo va a ir este equipo de los Medias Rojas de Boston. Los Phillies están más o menos. Una división esta Liga Nacional que están encabezando los Metros, seguidos por los Phillies, luego los Bravos. O sea, la MLB lo ve diferente. La MLB lo ve Atlanta, los Metros y los Phillies. Yo lo veo en este instante ganando al equipo de los Metros, que tiene un gran equipo de béisbol. Y lo vivimos. Tienen 3 victorias de forma consecutiva. Ayer perdían 2-0 en el octavo y ganaron 3-2 este juego al equipo de Toronto. Hasta aquí los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Feliz tarde. Bye bye. Muchísimas gracias a Juan de Dios. Mis amigos, ¿qué les parece? Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos ya estaremos llevándole a ustedes las principales noticias acontecidas en esta semana. Señor director. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Le habla Rafael Pérez, y aquí de Quilly.
Braulio Peralta desde el Bronx, New York. Sí, le habla José Castro desde Boston, Massachusetts. Desde Long Island, le habla Bernardo de la Rosa. Rubén Guzmán de Petambor, New Jersey. Sí, Ramón Hilario de Castro. Marilyn Fernández de Queens. De Brooklyn. De San Juan de la Maguana. De aquí de las Américas. De Santiago Bello, Sana Perdida. De la Ciénaga de Santiago. De los Alcarrizos. Nagua. Vámonos a la próxima llamada. Aquí de Villamilla, Reina, aquí de la Romana. Desde Jersey. Desde Yonkers. De aquí de Harley. De Mount Vernon. Yo, el Bronx. Somos Juan Rodríguez de Virginia. Mis amigos, muchísimas gracias por permanecer frente a sus televisores. Vamos a ver cómo les cae a ustedes estas noticias con las que vamos a comenzar. Los recientes anuncios de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos y China han revivido las tensiones comerciales entre ambas potencias. Pero esta vez el impacto está resonando con más fuerza en Latinoamérica y en los mercados financieros globales. Estados Unidos activará o ya activó el 10% a la mayoría de importaciones a partir de ayer sábado, ¿no? Y se estima que es posible la caída de 1% del PIB global. Y estas medidas se mantendrán durante el segundo semestre de 2025, según el Fondo Monetario Internacional. La industria automotriz, tecnológica, agrícola, señores, y todas altamente globalizadas, ya muestran señales de una caída estrepitosa. El señor Donald Trump, muchos dicen por ahí que él no está haciendo nada que no haya dicho antes, ¿no? Se refieren a las propuestas que hizo él en campaña. Pero una cosa es usted tratar de hacer lo que dijo en campaña y otra es llevar a Estados Unidos casi al borde de una recesión. Esto es lo que puede pasar en Estados Unidos si las situaciones siguen siendo las que están vigentes hasta ahora. Óigase bien, Rusia no fue incluida en la lista de aranceles anunciadas esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump, debido a las negociaciones que tienen Moscú y Washington sobre el conflicto ucraniano. Obviamente hay una negociación en curso. Vamos a ver entonces en qué para esto, y entre las naciones los más que ha subido en gravámenes son China, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea. Entre los ausentes en la lista están México, Canadá, Rusia y Bielorrusia. Esto no es una situación al azar, sino que todavía no se han completado estos aranceles, esta cantidad de aranceles, opuestas aranceles a los países. De hecho, los aranceles del señor Trump son de forma global, porque él dice que a Estados Unidos se le ha estado cobrando aranceles, pero que Estados Unidos ha cobrado aranceles mucho más bajos. En conclusión, él dice que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos con aranceles altos para ellos y muy bajos para los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. En la ciudad de Nueva York, señores, un juez federal decidió el pasado miércoles desestimar los cargos de corrupción que pesaban sobre el alcalde Eric Adams. Un hecho que le podrá dar la oportunidad de hacer campañas
con mira a su segundo mandato sin amenaza de cárcel. Esto quiere decir, señores, ustedes sabrán que el alcalde Eric Adams ha estado en la palestra pública por cargos de corrupción, malversación y otras cosas más. Pero ¿qué pasa aquí? Él fue muy inteligente y se reunió con el señor Donald Trump. El señor Donald Trump entonces empujó para que al señor Eric Adams, ¿okay?, se les desestimaran estos cargos a través del Departamento de Justicia. Se dice que esto viene por la alianza con la ciudad de Nueva York, es decir, con el alcalde Eric Adams, sobre los problemas de migración. Lo cierto es que estos cargos, o este descargo de los cargos, no son retroactivos, es decir, ahí se quedaron. No pueden de nuevo volver a acusar al alcalde Eric Adams y está libre y ya dijo que sí, que él va a su repostulación el próximo noviembre. Hay que ver, señores, y hay que reconocer, fuera de esta situación judicial, que el alcalde Eric Adams ha hecho un buen trabajo en la ciudad de Nueva York. Es el único alcalde que hemos visto que ha estado en la calle, reunidos con las personas, hablando, y las medidas que ha tomado no son del todo malas, señores. Hay otros, sin embargo, que están aspirando, que hicieron sus desastres, y hay que ver entonces cómo está la situación. El caso es que el alcalde Eric Adams, de un 15% que tenía hace, como le digo, unas semanas atrás, antes de que se descargaran, se echaran los cargos, ahora ya está alrededor de un 21%. Es decir, está igualando o pasando el porcentaje a Mario Cuomo, el exgobernador de la ciudad de Nueva York. Por otro lado, señores, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Christie, afirmó el pasado sábado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió a la banda venezolana del Tren de Aragua y dijo que algunos narcotraficantes son sus amigos durante la reunión que tuvieron en Bogotá la semana pasada. Habló como algunos de ellos, miembros del cartel, eran sus amigos, y entonces le dije claramente que escuchara. Nunca legalizaremos las drogas en nuestro país y que los miembros del cartel, si son sus amigos, los mataremos, según dijo NBN. Petro empezó criticando al gobierno de Donald Trump y dijo que los miembros del Tren de Aragua en realidad son personas que solo necesitan más amor y comprensión. Eso dijo el presidente Petro de Colombia. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve con más noticias. ¿Cómo te sientes de ver ya materializado este sueño de traerlo aquí a República Dominicana? Yo estoy súper emocionada, me siento muy feliz. Bueno, ustedes han visto que ya he llorado, ya me he reído, ya he de todo. Estoy muy feliz, de verdad, porque no solamente ha sido un sueño mío, sino también es algo que quería devolverle a mi país. O sea, yo pude llevarla a cualquier otro lugar, pero la quise traer a República Dominicana. Y que personas o personalidades como Tania Báez, Jaina Tavares, el doctor Cruz Jiménez hayan tomado su tiempo y venir a la conferencia ha sido algo maravilloso.
Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Le habla Rafael Pérez, y aquí de Queens. Braulio Peralta desde el Bronx, New York. Sí, le habla José Castro desde Boston, Massachusetts. Desde Long Island, le habla Bernardo de la Rosa. Rubén Guzmán de Petambor, New Jersey. Sí, Ramón Hilario de Castro. Marilyn Fernández de Queens. De Brooklyn, de San Juan de la Maguana. Y aquí de las Américas. Santiago Bello, Sana Perdida. De la Ciénaga de Santiago. De los Alcarrizos. Nada. Vamos a la próxima llamada. Aquí de Villamilla, Reina, de la Romana. De New Jersey. Desde Yonkers. De aquí de Harley. De Mount Vernon. Yo, del Bronx. Tengo Juan Rodríguez de Virginia. Mis amigos, seguimos. Vamos ahora a abrir las líneas telefónicas, pues estamos recibiendo mensajes de que hay personas que quieren participar y dar su opinión en cuanto a lo que estamos hablando aquí, es decir, de los aranceles, que no son más que impuestos, de las negociaciones que podrían existir. Las personas están pidiendo que abran las líneas telefónicas. Aquí les va. 347-743-3682. Esa es una línea de WhatsApp. Usted llama por WhatsApp. Recuerda, usted llama por WhatsApp. 347-743-3682. La línea aquí para Estados Unidos, 646-870-8237. Ahí pueden comenzar a opinar sobre los temas, como le dije, que estamos tratando. Señores, autoridades de Colorado detuvieron a un hombre implicado en un acto de vandalismo en un concesionario de Tesla, cuando presuntamente arrojó bombas incendiarias contra el lugar. El sujeto, identificado como Cooper Frederick, residente en Fort Collins, fue puesto bajo custodia en Texas, luego de ser relacionado con el hecho que se produjo el pasado 7 de marzo. El incidente ocurrió en el pasado mes de marzo, ¿no? Y esto fue parte de una serie de ataques dirigidos a concesionarios y fábricas de Tesla en las últimas semanas. Las autoridades dicen, han visto como que esto se está convirtiendo en un patrón y
Y esto es simple y llanamente, señores, por Elon Musk y las medidas que está tomando en Dodge, que no es más que el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Toda la carga de los despidos, toda la carga de la desmantelación de las entidades del gobierno, las que han pasado y las que están en la mira, se le está echando la culpa a este señor. Vamos a ver entonces qué sigue pasando. El caso es que las acciones de Tesla han bajado dramáticamente y en algunos lugares, señores, ya no es factible usted tener su carro Tesla en la calle. Si usted no tiene garaje, busque uno, porque las tensiones están a flor de piel. Señores, le había dicho ahorita que le tenía una sorpresa con la situación de la famosa marcha que se originó el pasado domingo a Bávaro. Todo el mundo creía que simple y llanamente se iba a hacer la marcha, que aunque se produjo un disturbio, no fue, como le digo, gran cosa, y que ahí paraba la cosa. Pues no, señores. El gobierno, mandó militares y policías de manera permanente a la zona de Bávaro, ubicada al este de la República Dominicana. Indicó que la continuación del operativo de control migratorio y de seguridad fueron apresados más de 300 indocumentados, y ejecutadas sanciones focalizadas. A la acción forma parte de la continuación de los operativos iniciados esta semana en el Hoyo de Friusa, Mata Mosquito, Villa Pleibo y Haití Chiquito. Entonces, a aquellos que decían, bueno, ya la situación no va más, no pasó de la marcha, pues sí. Más adelante le estaremos preguntando a ustedes qué opinan de esta situación. ¿El gobierno puede o no puede entrar a cualquier territorio en República Dominicana? Porque se decía que no, ¿verdad? Se decía que Matamosquito, Hoyo de Friusa, Villa Pleibo, el pequeño Haití, eran lugares en que las Fuerzas Armadas ni ninguna autoridad podría entrar. Pues miren, no es así. No es así y el presidente Abinader lo está demostrando con sus medidas. Por otra parte, el presidente Leonel Fernández propuso un diálogo nacional para abordar los eventuales efectos del país de las medidas arancelarias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fernández subrayó que este diálogo, ¿verdad?, puede ir más allá de amenazas externas y enfocarse también en las declaraciones remitidas en un comunicado de la Fuerza del Pueblo. Es decir, él está convocando que el presidente Balaguer a que no solamente él tome medidas unilaterales, sino que haga un consenso para que así tanto los empresarios como el gobierno puedan llegar a tener una estrategia para enfrentar esta situación. De hecho, el presidente Luis Abinader, en una de sus alocuciones los días lunes, ¿no?, anunció que el país tenía ya conocimiento de que esto venía y que ya estaba preparado para eso. Y también dijo que era uno de los beneficiados porque República Dominicana solo se le otorgó el 10% en los aranceles de las exportaciones de productos desde República Dominicana hacia territorio norteamericano. Esto hay que verlo con pinzas, señores, porque ahora cada quien tiene una opinión diferente y van todas dirigidas contra el gobierno. Esto es
a lo que hay que verlo, señores, con que vamos a reunirlo y vamos a hacer las cosas todos juntos. No de que este u el otro sea el culpable o que esto ha llegado a esta situación por el gobierno. No, señores, estos aranceles que está imponiendo el presidente Donald Trump son globales. Repito, son globales. A unos más que otros. A Dios gracias, República Dominicana solo le tocó el 10%. Vamos a ver qué sigue la situación. Señores, el expresidente Danilo Medina consideró que tendrán un impacto negativo en los sectores nacionales la medida del gobierno de los Estados Unidos que establece un arancel del 10% de los productos que importa de la República Dominicana hacia Estados Unidos. Él dice no que eso simplemente son obstáculos que se le están poniendo al gobierno y que, claro está, si no se permite la exportación de estos rubros que tenemos en República Dominicana y que vendemos aquí en Estados Unidos, entonces todas las cosas van a subir. Eso lo sabemos, el presidente Medina. Todos sabemos eso. Pero la carga es menor que la que tienen otros países. Aparte de, usted está significando que el PLD está preparado, ¿okay?, organizado para ir a las elecciones en el 28 y ganarlas. No somos analistas así políticos que digamos, pero el PLD está cuesta abajo, el presidente Medina. Falta mucho para que las personas en República Dominicana, los votantes, puedan volver a creer en el PLD. Un partido totalmente dividido y que día a día tiene fugas y fugas de dirigentes de importancia hacia la fuerza del pueblo. A nuestros amigos que comiencen a llamarnos para entonces oír sus opiniones, ¿okay?, comiencen a llamarnos. Por otra parte, la Policía Nacional informó el pasado sábado que ha realizado allanamientos simultáneos en distintas comunidades de Jarabacoa, provincia de La Vega, como parte de las investigaciones ejecutadas por la institución del orden para dar con el paradero del niño Rodalnino Calderón, de 3 años, desaparecido el pasado domingo 30 de marzo. Dice que en la búsqueda hay más de 150 personas. Pero comience a llamarlo porque quiero saber, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Quién tuvo la culpa de la desaparición de este niño? ¿Se lo llevaron? ¿Lo secuestraron para sacarle los órganos? ¿El papá? ¿La mamá? ¿Algún familiar abusó de él y después simple y llanamente lo mató? ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque en realidad es un acontecimiento que está confuso y que la comunidad de Jarabacoa y La Vega están totalmente preocupados. Esto porque lo mismo que le pasó a este niño, que usted ve en pantalla, puede pasarle a cualquier familiar de ellos. Y esto simple y llanamente, señores, no se puede tolerar. Usted no puede de ninguna manera abusar de un niño o una niña o cualquier persona y desaparecerla. Hay personas que al día de hoy, padres, madres, están esperando a sus familiares que entren por esa puerta. Es totalmente desgarrador usted ver cómo familiares todavía apelan a la esperanza para que un hecho como este, es decir, ver llegar a sus familiares o que las autoridades le devuelvan a sus familiares, se dé. Es un poquito cuesta arriba.
Señores, Wanda Díaz, mamá de Yailin, la más viral, fue agredida en República Dominicana y todo quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. Vamos a ver el video, señor director. ¿No lo tiene? Bueno, no tenemos el video a mano en estos momentos. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué sigue pasando con esta situación. Lo vamos, como le digo, a buscar y entonces le seguiremos informando. La bolsa de valores, señores. La bolsa de valores, que es donde el mundo entero, aquí en la ciudad de Nueva York, dice o no cómo están las cosas, cómo está su dinero, cómo se está perdiendo, se están ganando acciones y en qué usted puede invertir y qué no puede invertir, dice lo siguiente. La noticia. La bolsa de valores cayó casi un 6% el viernes, señor, el pasado viernes, ¿okay? Por segunda sesión consecutiva, y reflejó la preocupación de los inversores por la economía estadounidense en medio de la ofensiva comercial lanzada por el presidente Donald Trump, a quien el gobierno chino respondió hoy con una represalia equivalente. En estos últimos días de reacción de los aranceles, Wall Street ha perdido alrededor de unos 6,4 billones, ¿okay?, de dólares, que es una cifra récord, ¿okay?, según Wall Street. Dice que desde que llegó o se invistió Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Se han perdido más de 10 billones de dólares. Estamos hablando de billones, señores. Y en el conjunto de la semana, Nasdaq se recortó un 10%, el S&P 500 un 9% y el Dow un 7% en el día de ayer. Estos efectos, señores, son totalmente catastróficos para la economía de Estados Unidos y el mundo. Tenemos una llamada. ¿Se cayó? Aló, buenas. Buenas tardes. Sí, muy buenas. ¿De dónde nos habla? Aquí de Santo Domingo. Su opinión. Yo quiero preguntar, ¿cuántos meses dura la campaña en Estados Unidos? ¿Cuántos meses? Ajá, dura la campaña. 3, 4, 6 meses. Bueno, una campaña aquí. La campaña. No 6 meses. Bueno, 6 meses. Entonces, Donald Trump se pasó esos 6 meses diciendo todo lo que él iba a hacer y que está haciendo ahora. Entonces no le encuentro sentido a cuál es la queja que tienen los votantes que votaron por él, habiendo escuchado todo lo que él dijo que iba a hacer desde el poder, que él, lo repito, lo que está haciendo ahora. Entonces, ¿cuál es el porqué de la queja? Ahora están arrepentidos, pero están arrepentidos porque ellos lo buscaron. Entonces se convirtieron en votantes masoquistas por la sencilla razón de que las medidas arancelarias de ahora los está golpeando no solamente a los de fuera, sino a los de adentro. Pero fueron los de adentro los que lo dijeron. Eso es lo que yo opino. Gracias por su llamada. Tengo para contestarle que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Tenemos inclusive, tenemos un corte ahí, señores, de quien fuera la candidata a la presidencia por Estados Unidos, ¿okay?, Kamala Harris. Y vamos a ver, ponerlo para que ustedes lo vean, donde ella dice, bueno, yo no quiero decir que se lo dije, pero se lo estoy diciendo, que eso venía. Póngalo, señor director. We're saying people stay quiet. We are seeing organizations stay quiet. We are seeing
those who are capitulating to clearly unconstitutional threats. And these are the things that we are witnessing each day in these last few months in our country. And it understandably creates a great sense of fear. Because, you know, there were many things that we knew would happen. Many things. I'm not here, so I told you so. But I'll say this, fear has Dice a way Kamala of Harris en ese video, señores, yo no quiero decirle que esto venía, pero sí se los dije, que de elegir a Donald Trump, todo esto que está pasando, señores, iba a ser una realidad. Hoy en día las pérdidas, señores, en lo que son los sectores corporativos, cerraron en rojo y las mayores pérdidas recayeron entre las empresas de energía con 8,7%, las financieras con 7,4% y la tecnológica con 6,3%. Es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump ha pedido la calma, porque él dice, si tienen calma, los Estados Unidos podrá verse como antes, como la potencia que era antes, y va a haber mucho más empleos y mucho más mejoría para la economía. Eso dice el señor Trump. Vamos a ver. Señores, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, usted me dijo que teníamos el video. Bueno, vamos a una pausa, señores. Y cuando regresemos, entonces, vamos a seguir conversando. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.
pendientes de ver ya materializado este sueño de traerlo aquí a República Dominicana? Yo estoy súper emocionada, me siento muy feliz. Bueno, ustedes han visto que ya he llorado, ya me he reído, de todo. Estoy muy feliz, de verdad, porque no solamente ha sido un sueño mío, sino también es algo que quería devolverle a mi país. O sea, yo pude llevarla a cualquier otro lugar, pero la quise traer a República Dominicana y que personas o personalidades como Tania Báez, Yaina Tavares, el doctor Cruz Jiménez hayan tomado su tiempo y venir a la conferencia ha sido algo maravilloso. Bueno, mis amigos, tengo para decirles las imágenes que ustedes estuvieron viendo ahí en su televisor, tanto de nuestros estudios aquí en la ciudad de Nueva York, estudio completamente profesional, ¿okay? Está totalmente a su disposición. Simple y llanamente, llámenos, escríbanos y nosotros con gusto los recibiremos. También, señores, no se pierdan mayo 18, apunte esta fecha. En mayo 18, el evento CEO Talk, el cual usted vio ahí, que se llevó a República Dominicana, estará aquí en la ciudad de Nueva York, ¿okay? Y ahí nos reuniremos y será en Maestros Cátedras. Estamos esperando, todo lo que hacemos con este evento, señores, es tratar de llevar algo de orientación, de estrategias, mercadeos y data a nuestros invitados. Así que no se pierda. Y si usted no ha comprado su boleta, agarre y cómprela ahora. La puede comprar a través de Eventbrite, la puede comprar a través de la página de CEO Talk, o cuando llegue allá. No hay ningún problema con eso, pero hágalo ya porque los cupos son limitados. Hay que hablar, señores, y quiero que ustedes me llamen, señores, para que hablemos de qué usted cree de las redadas de migración en el hoyo de Fruta y Matamosquitos y Hollywood. ¿Qué usted cree de esas redadas? Déjenmelo saber, para ver entonces qué se puede o qué no se puede hacer con estas personas, si es justo, si es injusto. ¿Qué pasa con los haitianos? Si no hay comentarios, entonces pasaremos entonces a otras noticias, ¿no? La Secretaría o el Ministerio de Turismo ha dicho que lo que viene con el turismo para República Dominicana es aún mucho más grande de lo que está pasando. La cantidad de visitantes a República Dominicana ya pasó del 1 millón, pasó de los 2 millones, pasó de 3 millones. O sea, señores, que República Dominicana es conocida en todo el mundo. Cada vez que el ministro o el Ministerio de Turismo hace una feria, muchos empresarios de diversas partes del mundo quieren orientarse, asisten a esas ferias y se comprometen, señores, se comprometen con lo que es el turismo República Dominicana y la fabricación de hoteles en toda la República Dominicana, no solamente en el este, porque las personas piensan a lo mejor que el único polo turístico que hay es el este, y no es así. Como lo ven ustedes ahora en la gráfica, siguen llegando los barcos, los buques llenos de turistas a los diferentes puertos que tenemos en República Dominicana. Hay que darle un aplauso al ministro de Turismo, al gobierno de Luis Abinader,
por estas iniciativas. Se dice que esto es la industria de la chimenea, señores, una chimenea sin humo, la cual aporta un gran capital a lo que es el Estado dominicano. Sigamos a ver por ahí, sigamos diciendo, nuestro país, nuestro país, nuestro país. Somos dominicanos y somos dominicanos. Y en República Dominicana, señores, hay de todo. Hay de todo porque así se ve en todo lo que hacemos. Quería saber de sus comentarios. Ya la hora se nos está yendo. Entonces, vamos a ver si la próxima semana nosotros podemos interactuar y coger, como te digo, impresiones de ustedes sobre cualquiera de los temas. En el día de hoy se celebra en República Dominicana lo que es el maratón de UNICEF. Como ustedes saben, UNICEF es una entidad que apoya a los niños convalecientes o no, y esta institución es a nivel mundial. Espero que tengan, como les digo, una mayor recaudación que todos los años y que su obra se siga perpetuando por el bienestar de los que más necesitan, que muchos niños necesitan operaciones, que muchos niños necesitan medicinas, que muchos niños necesitan atenciones en el mundo, que hay mucha hambre en el mundo y a través de UNICEF esos niños se van a ver beneficiados, señores. No tengo más que decirles, señores, amigos míos, hemos llegado al final de este programa. A lo claro, le traeremos un mejor programa el fin de semana que viene y ya Indira Báez estará con nosotros. Y ahí le estaremos también dando otra sorpresita que tenemos para ustedes. Hasta la próxima. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.